En Hebreos capítulo 1 habla de Jesús como el Hijo de Dios, el gobernante de los ángeles y el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Dios dice acerca de Jesús: mi Hijo eres tú, y declara la soberanía divina del Hijo. Jesús es el divino Señor, Creador, sustentador y soberano. En Hebreos 2, Jesús, al referirse a los hijos de los seres humanos, dice que son sus hermanos. Jesús es el Hijo del Hombre que fue hecho inferior a los ángeles y que adoptó la naturaleza humana con toda su fragilidad hasta el punto de la muerte. Mis hermanos, el Hijo manifiesta su fidelidad al Padre. Además, Jesús es el sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. Así que esta semana veremos la descripción de Jesús como hermano fiel y misericordioso. Además, constataremos que la descripción del Hijo de Dios es la máxima manifestación del eterno Dios, creador de los cielos y la tierra. La ley de Moisés estipulaba que cuando una persona era tan pobre, tenía que vender su propiedad o incluso a sí misma para sobrevivir. Recibiría esa propiedad o su libertad cada 50 años. En el año del jubileo, el año jubilar era un gran año sabático que se perdonaban las deudas y se reclamaban las propiedades y se proclamaba también la libertad a los cautivos. Sin embargo, 50 años eran mucho tiempo de espera. Por eso la ley de Moisés también estipulaba que el pariente más cercano podía pagar la parte que aún se debía y así rescatar a su pariente mucho más antes. El familiar también era el que garantizaba que se hiciera justicia en caso de haber un asesinato. Él era el vengador de la sangre que perseguiría al asesino de su pariente cercano y lo castigaría. En Números capítulos 35, 9 al 15 nos describe como esclavos del diablo, pero a Jesús como nuestro Redentor. Cuando Adán pecó, la humanidad cayó bajo el poder de Satanás. Como resultado, no teníamos el poder de resistir al pecado. Peor aún, nuestra transgresión requería una pena de muerte que no podíamos pagar. Por lo tanto, nuestra situación aparentemente era desesperada. Sin embargo, Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y se hizo de carne y hueso como uno de nosotros. Se convirtió en nuestro pariente más cercano y nos redimió. No se avergonzó de llamarnos hermanos. Paradójicamente, al tomar nuestra naturaleza y redimirnos, Jesús también reveló su naturaleza divina. El Antiguo Testamento revela que el verdadero Redentor de Israel, el pariente más cercano, es Yahvé. Hebreos dice que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. A pesar de ser uno con Dios, Jesús nos acogió como parte de la familia. Esta solidaridad contrasta con la vergüenza pública que sufrían los lectores de Hebreos en sus comunidades. ¿Te imaginas lo que significó que a Moisés lo llamaran hijo de la hija de Faraón? Era una figura poderosa en el imperio más poderoso de la época y recibió la más elevada formación civil y militar y llegó a ser un personaje notable. Esteban dice que Moisés era poderoso en sus palabras y obras. La mensajera del Señor dice que él era el favorito del ejército egipcio y que el faraón había decidido hacerse de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Sin embargo, Moisés abandonó todos estos privilegios cuando decidió identificarse con los israelitas, una nación esclava sin educación ni poder. Esto era parte del problema para los lectores de Hebreos. Después de sufrir persecución y rechazo, muchos de ellos se comenzaron a avergonzar de Jesús por sus acciones. Algunos corrían peligro de exponer a Jesús a la vergüenza pública en lugar de honrarlo. Por lo tanto, Pablo constantemente llama a los lectores de Hebreos a retener la profesión de su fe.
Mis hermanos, Dios quiere que reconozcamos a nuestro Jesús como nuestro Dios y nuestro hermano, como Redentor. Jesús ha pagado nuestra deuda. Como hermano, Jesús nos ha mostrado la manera en que debemos vivir para que seamos hechos conforme a la imagen del Padre. Mis hermanos, Hebreos dice pues que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Ese es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. La expresión carne y sangre enfatiza la fragilidad de la condición humana y su debilidad y falta de entendimiento y la subyugación a la muerte. Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo. Esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, no, era verdaderamente humano, realmente uno como nosotros. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente de nosotros con respecto al pecado. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. En segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartado del mal. Nosotros tenemos tendencia al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra naturaleza. Somos carnales, vendidos al pecado. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser. Si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado como nosotros, también habría necesitado un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como un sacrificio sin mancha a Dios en nuestro favor. Luego Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados como la ofrenda inmaculada, y así logró nuestro perdón y reconciliación con Dios. Jesús también destruyó el poder del pecado al darnos poder para vivir una vida justa a través del cumplimiento de la promesa del nuevo pacto de escribir la ley en nuestro corazón. Así que Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha liberado, para que pues podamos servir al Dios viviente. Mientras tanto, la destrucción final pues le espera a Satanás en el juicio final. El apóstol dice que Dios por medio del sufrimiento tenía que ser perfecto a Jesús. Esta expresión es sorprendente. El autor ha dicho que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que Él es sin pecado, sin mancha y es santo. Eso significa que Jesús no tuvo que superar ningún tipo de imperfección moral ni ética. Sin embargo, Hebreos dice que Jesús pasó por un proceso de perfeccionamiento que le aportó los medios para salvarnos. Jesús fue perfeccionado en el sentido de que estaba siendo equipado para ser nuestro Salvador. Jesús fue perfeccionado mediante los sufrimientos para convertirse en el capitán de nuestra salvación. Aleluya. Jesús tuvo que morir en la cruz como sacrificio para que el Padre pudiera tener los medios legales para salvarnos. Jesús fue la ofrenda sacrificial perfecta, única. Siendo Dios, Jesús podía juzgarnos, pero gracias al sacrificio de Jesús también puede salvarnos. Jesús aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. La obediencia era necesaria para dos cosas. En primer lugar, la obediencia hizo que su sacrificio fuese aceptable. En segundo lugar, sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo. Jesús aprendió la obediencia porque nunca había experimentado esto antes. Como Dios, pues ¿a quién tendría que obedecer? Como Hijo eterno y uno con Dios, el universo le obedecía como gobernante. Por lo tanto, Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino de la soberanía y el dominio a la sumisión y a la obediencia. El exaltado Hijo de Dios se convirtió en el obediente Hijo del Hombre. Los sufrimientos revelaron que Jesús era sumo sacerdote fiel y misericordioso. Los sufrimientos no hicieron que Jesús fuese más misericordioso. Al contrario, fue la misericordia de Jesús la que hizo que Él se ofreciera para morir en la cruz, para salvarnos. No obstante, fue mediante los sufrimientos que Jesús verdaderamente se expresó
y reveló la realidad de su amor fraternal. Otra razón por la que Jesús adoptó nuestra naturaleza es que vivió como nosotros para poder ser un ejemplo, el único que podía ser un modelo para nosotros en cuanto a la manera correcta de vivir ante Dios. En el capítulo 11 de Hebreos, Jesús es la culminación de una larga lista del personaje que el apóstol ofrece como ejemplos de fe. Este pasaje define a Jesús como el autor y consumador de la fe. La palabra griega archegos, autor o iniciador, también se puede traducir como pionero. Jesús es el pionero de la carrera en el sentido de que él corre delante de los creyentes. De hecho, Hebreos 6:20 dice que Jesús es nuestro precursor. La palabra consumador o perfeccionador da la idea de que Jesús había mostrado fe en Dios en la forma más pura posible. Este pasaje enseña que Jesús es el primero en correr nuestra carrera con éxito y que Él es quien perfeccionó el arte de vivir por la fe. Hebreos 2:13 dice que una y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí que yo y los hijos que Dios me dio. Lo que ocurre aquí es que Jesús dijo que pondría su confianza en Dios. Esta referencia pues en alusión a Isaías 8:17 y 18, en el profeta pues Isaías pues pronuncia a una terrible amenaza de invasión del reino del norte, o sea Siria. Su fe pues desentonaba que la falta de Acaz, el rey, pues que desconfió, y aunque pidió una señal y dijo Dios que lo libraría, así que él le prometió un hijo como David que protegería a Acaz como su propio hijo. Ahora Dios amablemente le ofreció a Acaz, confirmó esa promesa con una señal. Sin embargo, Acaz se negó a pedir una señal y en cambio envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Mis hermanos, qué tristeza. Acaz, prefirió ser hijo de Tiglat-Pileser antes de que Dios, o antes a Dios. Sin embargo, Jesús puso su confianza en Dios y en sus promesas de que pondría a sus enemigos debajo de sus pies. Mis hermanos, Dios nos ha hecho la misma promesa a nosotros y debemos creer tal como lo hizo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cuide y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz en tu vida. Nos vemos en la próxima edición y por favor suscríbanse al canal. Nos vemos en la siguiente emisión.